Buenos días. ¿Se me oye? Sobre todo la gente que está con el streaming. Buenos días a todos. Quería daros la bienvenida a los que habéis venido desde lejos, desde no tan lejos. Bienvenida también a la gente que nos ve en tiempo real desde el streaming. Gracias por estar aquí en la segunda jornada de innovación pública en el ámbito local, que va a estar centrada fundamentalmente en la participación. No participación ciudadana, sino participación en términos generales, gobernanza participativa. Vamos a intentar explicar cuál va a ser el modelo de participación de la Diputación para los próximos meses, 18 meses como mínimo, en una jornada intensa donde habrá monográficos y sobre todo experiencias que nos enriquecen a todos. Va a hacer formalmente la inauguración de la jornada el vicepresidente primero, Vicente Sales, y diputado de participación. Muchas gracias. Gracias, Borja. Muy buenos días a todos y a todas. Bajo el título Jornada de Innovación Pública en el ámbito local, desde la Diputación Provincial de Castellón continuamos profundizando en materia de gobernanza colaborativa de la mano de los postulados más actuales del Gobierno abierto, para dar respuesta a las exigencias cada vez mayores de una sociedad actual formada por una ciudadanía cada vez más exigente y más comprometida. De esta demanda, de esta ciudadanía, ha nacido esta estrategia provincial de gobernanza participativa que hoy presentamos también y que aporta iniciativas, propuestas y acciones para integrar la participación ciudadana en las políticas públicas provinciales mediante la combinación de esquemas clásicos de participación organizada a través de asociaciones con la tendencia más actual de una participación individual a través de los medios que nos proporciona la tecnología. En definitiva, es un proyecto estratégico que ha de constituir en sí mismo un paradigma de lo que ha de ser una buena praxis. A lo largo de esta jornada, ponentes de prestigio en el ámbito de la innovación pública expondrán claves de la participación ciudadana, contando de primera mano experiencias y buenas prácticas en procesos de participación ciudadana. Desde la Diputación Provincial de Castellón afrontamos este reto con valentía porque confirma una trayectoria iniciada ya hace algún tiempo destinada a atender las inquietudes y las demandas que plantean especialmente los municipios en el campo de la innovación, la transparencia y la participación. Y como consecuencia de esa trayectoria es como se ha diseñado esta estrategia y que se caracteriza sobre todo por una visión estratégica y transversal, fruto de un exhaustivo trabajo de campo basado en un debate importante y en un proceso de reflexión conjunto con asociaciones y con la ciudadanía. Son muchas las utilidades de la inclusión de esta estrategia provincial de gobernanza participativa en la estructura provincial y que va a hacer que dediquemos más tiempo y esfuerzo a aquellos asuntos de verdadero interés público, con el objetivo de que nuestras políticas se ajusten y respondan más y mejor a las necesidades reales de nuestro tiempo. También va a contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre la Diputación y la ciudadanía, junto con los ayuntamientos. También servirá para que las decisiones políticas públicas se enriquezcan y mejoren su eficacia, porque con la participación obtenemos mejores diagnósticos de cuáles son las necesidades sociales. Y esto implica asimismo un compromiso con las personas, con las instituciones y con la sociedad misma. Y por último, me gustaría destacar que esta estrategia va a contribuir a la innovación en las políticas públicas para responder mejor a los nuevos retos. Está claro que la participación por sí sola no va a solucionar los problemas de la sociedad, pero sin duda nos va a ayudar a prepararnos mejor para poder afrontarlos, para poder abordar esos problemas, integrando la inteligencia colectiva de la sociedad en las decisiones públicas. Y lo que sí que quiero reafirmar es el compromiso de esta corporación con el fortalecimiento de las relaciones de la Diputación y sus ayuntamientos con sus gentes, pero para eso es evidente que esta estrategia solo tendrá éxito si se aplica desde el convencimiento de un cambio cultural que implica la propia casa. Y es que son los propios
técnicos también de esta casa los que, con su capacidad, con su competencia y con su comprensión, van a tener que desarrollarla, y por eso agradezco especialmente a los técnicos de la Diputación que hoy nos acompañan. En definitiva, espero que sea una jornada muy productiva y que sea beneficiosa para todos. Muchísimas gracias. Si os parece, empezamos con la primera mesa. Alberto, Aitor y yo mismo. Venga. Buenos días de nuevo, ya desde la tranquilidad de la mesa. Mi intervención va a ser muy breve. Yo creo que jugando en casa no tengo que restarle minutos a mis compañeros. No tengo el programa para saber cómo se titula la mesa, pero todo queda en casa. Presentación de la estrategia de gobernanza participativa de la Diputación de Castellón. Un servidor es Borja Colón, a la sazón jefe del servicio, responsable técnico del área de innovación pública. Me acompaña Aitor Silván, responsable de proyectos de Novagoblab, y a su izquierda Alberto Ortiz de Zárate, Alorza para todos, director de alorza.net, compañeros y amigos ambos. La mesa se titula Presentación de la estrategia de gobernanza participativa porque desde hace algún tiempo la Diputación tiene entre manos el reto de la participación a muchos niveles. La participación ha sido un tema, digamos que espinoso en todas las instituciones, y la Diputación, de alguna forma, ha querido abordarlo con garantías. Entre los tres vamos a dar una visión general, tampoco podemos ser demasiado exhaustivos, de lo que va a ser la estrategia que en su momento se va a aprobar por el Pleno Corporativo del 19 de diciembre. Una aprobación provisional, sujeta a una consulta pública en la que pediremos la ayuda de todos, ¿no? Un poco aludiendo a la inteligencia colectiva y a la capacidad de que entre todos mejoremos lo que inicialmente entre algunos pocos hemos pensado, ¿no? Como os decía, mi intervención va a ser relativamente escueta. Me gustaría que al concluir la mesa se suscitara algo de debate para que pudierais preguntar lo que quisierais. Como os decía, yo soy el responsable del Servicio de Administración Pública e Innovación, que es un título como muy chulo y muy de moda últimamente, pero es un título envenenado, porque por debajo de la innovación cabe todo, ¿no? Cuando se creó el servicio en septiembre del año 2013, yo tengo un perfil jurídico, me encomendaron, dijeron, bueno, ¿qué cabe en la innovación? Pues todo lo nuevo, desde la administración electrónica, hasta la transparencia, la reutilización de datos open data, evidentemente la participación, y luego todos los temas que no tenían cabida en otros departamentos dentro de la organización, llámese régimen interior, órganos colegiados. Al final, el departamento ha ido creciendo en materia que no en gente, y hemos tenido que ir trabajando en determinados frentes en los que hemos avanzado más en unos y hemos avanzado menos en otros, y hoy os vamos a contar un poco cuál ha sido nuestro camino en participación ciudadana. Como os decía, el servicio arranca en septiembre de 2013.
un servicio que inicialmente solo estaba dotado con 2 personas, yo mismo y mi compañero Carlos Gómez, que está, supongo, que resolviendo algún problema. Durante el año 2014, veréis que ahí hay una especie de, como un salto de un año, septiembre del 2013, marzo del 2015, la ordenanza de participación. Alguien puede pensar que durante un año no estuvimos haciendo nada. Nada más lejos de la realidad. Durante el primer año 2014 centramos prácticamente el 100% de nuestros esfuerzos en la implantación de la administración electrónica, es decir, en dotar a la organización de la tecnología suficiente para abordar la transformación a un modelo eminentemente tecnológico. En el 30 de enero del 2014 se suprimió el papel y se incorporó la gestión electrónica 100%, es decir, papel cero. Es cierto que todavía circula el papel, pero por una especie de apego a esa necesidad de tener muchas veces cosas en las manos, pero oficialmente no se tramita en papel. Eso implicó una transformación a todos los niveles, muchísima formación, cambio en las estructuras, cambio en la tecnología, cambio en los equipos, cambio en el funcionamiento de los órganos colegiados, y eso nos llevó prácticamente un año. Cuando la parte de administración electrónica, más o menos, porque yo creo que esa faceta nunca terminará, estaba prácticamente solventada, políticamente me dijeron, bueno, habrá que empezar a trabajar en otras cosas, ¿no? Es cierto que la innovación traía consigo otros elementos correlacionados con la administración electrónica, pero que no habíamos en ese momento estrenado. Y se abrió la espita de la participación. La participación en la Diputación Provincial nunca se había abordado como tal, el proyecto en sí mismo, nadie había sido responsable técnico del área de participación, y creo que Vicente Sales, el vicepresidente, fue el primer diputado electo con una cartera en materia de participación. Por lo tanto, es una materia reciente, por así decirlo, a nivel político y a nivel técnico, y una de las principales hitos fue la aprobación de la ordenanza. Y yo ahora os voy a decir que no es que me arrepienta, no es que me arrepienta de aprobar una ordenanza, pero con el tiempo me doy cuenta que fuimos demasiado deprisa. La reglamentación, cuando no aporta valor, no es demasiado buena. Y no significa que no sea buena la ordenanza, significa que simplemente aporta un contexto, un marco y una seguridad jurídica a lo que tú vas a hacer. Normalmente se reglamenta a posteriori de la implementación para ajustar las necesidades de la organización y del contexto a tu organización. Nosotros, digamos que por un principio, por así decirlo, de inseguridad, quisimos reglamentar antes de empezar, ¿no? Y yo no sé si eso fue acertado o no, tampoco nos ha traído malas consecuencias, ¿no? Se aprueba la ordenanza de participación, que en sí misma ya incluye la creación del primer Consejo Provincial de Participación Ciudadana a nivel nacional. Participación ciudadana en un ente o en un gobierno local intermedio, cuando el Consejo de Participación es un ente típicamente municipal, ¿no? Es decir, al final el asociacionismo municipal tiene un encaje muy profundo en la política municipal, en el asociacionismo vecinal, pero tiene un difícil encaje, al menos conceptualmente hablando, en un gobierno local intermedio que debe su naturaleza y su forma de hacer a otro tipo de entes institucionales, que en este caso son los municipios. Y al poquito aprobamos el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo. Durante el 2016, si la memoria no me falla, y aquí hay algún representante de alguna federación que me lo diga, el Consejo solo se reunió durante una ocasión. Una ocasión. La sesión constitutiva de octubre del 15 y una sesión, no me acuerdo de la fecha, a lo largo del 2016. ¿Qué pasó y por qué no se hizo nada más? Pues muy sencillo. Desde nuestro punto de vista, y aunque nos estén grabando, hay que hacer honor a la verdad, yo no me sentía seguro con un órgano donde había una representación abrumadora de partidos políticos, es decir, de representación política, y prácticamente al mismo nivel de representación el asociacionismo vecinal. Es decir, que desde mi punto de vista había una desproporción en la representación política de un órgano que estaba llamado a ser la voz del pueblo. Por lo tanto, en esa situación, de alguna forma, nos dimos cuenta que no podíamos continuar avanzando
y profundizando en las funciones y en el trabajo del Consejo, si no echábamos el freno y no replanteábamos el modelo desde cero. En ese momento diseñamos desde el servicio la estrategia de innovación y creación de valor público, que era una estrategia a nivel macro, es decir, no es una estrategia de participación, pero intentaba sentar las bases de un modelo de transformación a nivel corporativo. Gobierno abierto, administración electrónica, estrategia y liderazgo. Eran 3 ejes fundamentales, con 10 objetivos operativos y 40 proyectos alineados a esa estrategia. Dentro de esa estrategia había una parcela destinada a participación que, de momento, se quedó en el aire. Dentro de esa estrategia, y ahora luego volveremos a la participación, un poco porque veáis que la participación entró en un dique seco, es decir, a nivel técnico y político, y que nadie me malinterprete, digamos que era una patata caliente que no fuimos capaces de abordar con suficiente garantía o valentía, como queráis llamarlo, hasta un poquito más adelante. Y nos centramos en, como os decía, administración electrónica, nos centramos en el tema de la transparencia, en el tema del portal, nos centramos en los datos abiertos, en orientar la organización a través de un enfoque por procesos, en profundizar en la dirección estratégica y, fundamentalmente, que yo creo que sí que es algo que nos beneficiará de cara a la participación ciudadana, en un cambio de la cultura organizativa. Es decir, en concienciar a los departamentos que su gestión y su día a día trasciende de hacer siempre lo mismo o lo mismo que el año pasado con un 5% más del presupuesto. Es decir, aquí al final se trata de incorporar en la lógica del día a día planteamientos vinculados a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la reutilización de datos públicos, a la estrategia, a los cuadros de mando, a los indicadores de gestión, a la mejora continua, es decir, algo que podría parecer una obviedad, ¿no? desde un punto de vista de gestión, pero hacía falta un cambio en la mentalidad de las áreas o de los servicios vinculado a un modelo de gestión, no voy a decir más innovadora, porque eso no es innovador, ¿no? Asociado al management, ¿no? Asociado a la buena gestión. Volviendo a la participación, nos encontramos con este contexto. A favor, teníamos un marco normativo diseñado, ordenanza de participación y Consejo Provincial de Participación Ciudadana, y un impulso político e institucional muy grande. Vicente Sales es el vicepresidente primero, con muchísimo peso político en la corporación y a la vez con la cartera de participación. Y detrás de mí, sistemáticamente, Borja la participación, Borja la participación, Borja la participación. Quiero decir que al final él impulsaba políticamente un proyecto al que yo, o de alguna forma, al que yo le ponía freno conjuntamente con él, porque sabíamos de los peligros de abordar una participación mal enfocada. En contra, un poco lo que os estoy diciendo es una recapitulación, incertidumbre, quizá por la propia inexperiencia del modelo, y por último, y yo creo que crucial, falta de una hoja de ruta, es decir, no teníamos una estrategia. Hombre, con un consejo de participación, una ordenanza y con liderazgo político hubiéramos podido improvisar directamente, es decir, empezar a copiar modelos, pero quiero pensar que una diputación no es un municipio. Quiero pensar que el talante de gobierno multinivel implica satisfacer demandas municipales al mismo tiempo que demandas ciudadanas, sin que crean que están compitiendo los unos con los otros. Y entendiendo que a la medida que fiemos esa estrategia a la buena gestión, mejoraremos las cosas. Por lo tanto, entramos internamente en un proceso de autorreflexión, no sé si decirlo así, ¿no? Un poco, yo me acuerdo de haber pasado muchos momentos con Vicente Sales reflexionando en torno al modelo o la estrategia, y al final llegamos a 3 conclusiones dentro de ese proceso de reflexión interna. Decidimos que ese modelo sí o sí debía integrar la concepción ciudadana, es decir, debía integrar el sentir de la sociedad civil, organizada o no,
en la toma de decisiones públicas provinciales. Es decir, que basta ya de tener exclusivamente un enfoque municipal. Por lo tanto, había que incorporar a la sociedad, a los individuos, a la colectividad, en esa de toma de decisiones públicas provinciales. Ya veremos cómo. En segundo lugar, eso no tenía por qué implicar renunciar a nuestra multilateralidad, si queréis decirlo así, o multinivel. Es decir, somos una diputación, nos sentimos una diputación, queremos seguir ejerciendo de ayuntamiento de los ayuntamientos sin que eso suponga girarle la espalda o darle la espalda a los ciudadanos que son muchas veces beneficiarios directos de nuestras políticas públicas. Otras veces no, de forma indirecta, pero casualmente intervenimos en los municipios que a su vez diseñan políticas públicas para los ciudadanos que a veces incluso pagamos nosotros. Y por último, entendíamos que era una magnífica oportunidad para transformar el modelo de gestión, conectándolo, vinculándolo con los principios de la buena gobernanza. Y ahí Alberto luego os lo va a explicar francamente bien. Por lo tanto, visión sociedad civil, visión satisfacer demandas municipales y visión de gobierno o de buen gobierno, mejor dicho. Y de ahí surgió quizá una diapositiva que refleja, a mi modo de ver, cuál es el enfoque de la estrategia. He hecho un spoiler esta mañana en Twitter para dar alguna pista de los cuadrantes que representa nuestra estrategia. En primer lugar, una participación en el siglo XXI viene condicionada por el influjo de las nuevas tecnologías. Condicionada no significa que sea una condición sine qua non, porque desde el año 2014 hemos tenido la experiencia suficiente para darnos cuenta de dos cuestiones. Uno, existe muchísima brecha digital, todavía existe mucha brecha digital y no podemos pretender tender la mano a una parte de la sociedad civil que está, entre comillas, desconectada. Y dos, defendemos, o al menos yo personalmente estoy harto de defenderlo en foros, el falso mito de los nativos digitales. No existe el concepto de nativo digital, al menos por lo que representa a el activismo ciudadano para con las administraciones públicas. Ojo, existen jóvenes que hacen polvo, Snapchat, WhatsApp, Spotify, redes sociales. Pero cuando les pides un plus de interacción con organizaciones, automáticamente son unos ignorantes digitales. Por lo tanto, no podemos, en ese contexto, despreciar el cohorte de edad más joven, sabiendo que no son conocedores de lo que es una tramitación electrónica, ni tampoco despreciar el cohorte de edad más mayor, que probablemente sean beneficiarios de muchas políticas de participación ciudadana. En segundo lugar, hay que canalizar a la ciudadanía empoderando su capacidad de tomar decisiones. Me gusta mucho el concepto de sabiduría de la multitud. Es decir, al final, en el diseño de las políticas públicas, la literatura viene a decir que en la medida que seamos capaces de abrir ese diseño, en esa fase de diseño, a la sociedad, una sociedad empoderada es capaz de retornarte una visión muchísimo más rica de la que tú puedes hacer en tu propio despacho. Pero para eso hay que empoderarles, es decir, hay que darles las claves para que su mensaje tenga probablemente el mismo valor que el tuyo. En tercer lugar, yo soy el responsable de innovación. Quiero decir, y a mí la innovación, para mí la innovación, y lo decía el otro día también bromeando con Alberto, es un tema de actitud, inconformismo, replanteamiento, reformulación. Y aquí, para bien o para mal, nos lo tenemos que replantear de cero. Es decir, nuestra estrategia se plantea la reformulación de las relaciones entre la Diputación, los municipios y la sociedad. ¿Por qué? Porque es lo que nos toca. Es decir, si yo quiero llegar al nivel ciudadano pasando por encima del nivel municipal, tendré que hacerle guiños a esos dos colectivos para que entiendan
que esto no es un tema de competencias, ni es un tema de que compitan, es un tema de codiseño de políticas públicas que afectan a todos en un medio y largo plazo. Y por último, subyacen en todas las políticas, en este caso de innovación, si queréis decirlo así, el concepto de gobierno abierto. No quiero aquí aludir al gobierno abierto, pero no hay participación si evidentemente no ha habido previamente transparencia, no hay participación si evidentemente no hay colaboración, y aquí aludo a lo que decía Joseba hace un ratito, la colaboración público-privada, es decir, debemos confiar en el mercado, debemos confiar en la sociedad, debemos confiar en los actores que tradicionalmente vienen prestando servicios y realizando acciones y que en muchas ocasiones lo hacen incluso mejor que nosotros. Por lo tanto, el concepto de gobierno abierto subyace, de la misma forma que la tecnología, a la participación. Y de ahí sale el concepto de gobernanza participativa, que no es más que entender la participación incorporada en esos 4 elementos. Y acabo, me quedan 2 diapositivas. Por lo tanto, la participación ciudadana, o la participación, o mejor dicho, la gobernanza participativa, va a ser un reto en clave innovadora, es decir, va a ser, desde mi punto de vista y a nivel personal, me planteo la participación como repensar el modelo para una diputación. No quiero copiar el modelo municipal, independientemente de que tengamos que utilizar la base del sustrato municipal, pero queremos llegar a la sociedad civil. Y en segundo lugar, es una oportunidad magnífica para que una diputación, un gobierno local intermedio, se relegitime en sus funciones, se relegitime en su entidad y acabe dotando de sentido lo que supone ser un gobierno local intermedio. Yo os cuento una anécdota que a mí me ha marcado, sobre todo por lo que representa el desconocimiento de las diputaciones, ¿no? Y eso se tiene que entender. En la sesión constitutiva del Consejo Provincial, no sé si la constitutiva o la siguiente, llegó un momento concreto en el que nos dimos cuenta, y alguien de los asistentes lo podrá corroborar, que tanto los políticos como una parte de las federaciones de vecinos desconocían el papel de la Diputación en clave competencial. Explicarnos qué hacen las diputaciones, explicarnos qué competencias tienen, cuáles son sus funciones. Hombre, pues si ni siquiera se sabe cuál es el rol de la Diputación, cuál es su haz de competencias, hasta dónde podemos intervenir, cómo vamos a dejar que la gente participe en algo que no sabe ni qué es ni para qué sirve. Por lo tanto, es una oportunidad para explicar de nuevo para qué sirven las diputaciones. Para bien o para mal, para algo servirán, y eso hay que explicarlo. 3 ideas fuerza y me callo. En primer lugar, entender a la participación no como una política sectorial caprichosa del jefe de servicio e innovación, sino como un mecanismo transversal que acabe incorporando en la gestión pública y en los órganos de decisión política las percepciones y las necesidades de la ciudadanía y evidentemente de los ciudadanos, perdón, de los municipios. Es decir, mecanismo transversal para incorporar esas percepciones. En segundo lugar, intentaremos que ese modelo de participación ciudadana cale para transformar el modelo de gestión, de la misma forma que lo hemos intentado con temas de transparencia, de la misma forma que lo hemos intentado con los cuadros de mando, la gestión por procesos, y por último, centraremos la participación en un enfoque por procesos, que creo que Aitor hablará de ello, fundamentalmente para que se relegitime a la Diputación en aquellos aspectos clave, 1, en los que somos competentes y 2, en los que somos muy buenos. Es decir, hay proyectos tradicionalmente provinciales que se conocen, donde el matiz participación va a enriquecer potencialmente esas decisiones políticas y públicas. Por último, tenéis un tríptico, bueno, un dossier donde se os ha dejado una explicación muy sumaria de lo que es la estrategia. La estrategia se va a publicar, o mejor dicho, a aprobar inicialmente en el pleno del 19 de diciembre. Aquí tenéis las líneas macro que Aitor y Alberto os podrán desglosar un poquito más.
De momento, en la parte de técnica de gestión, yo voy a ser el responsable técnico, acompañado de Vicente Rubio, con un enorme potencial y experiencia en el sector. Hemos creado una web específica, participación.techcast.es, donde encontraréis toda la información, donde publicaremos la estrategia una vez sea aprobada, y un correo electrónico, y poca cosa más. Aquí empieza la fiesta. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Yo soy Aitor Silván, responsable de